Bueno, Dios te bendiga. Estamos ahora entonces con el video 2 de esta última semana 6. Las lecturas, como les decía, van desde la página 109 en adelante hasta el final. Y aquí estamos hablando de asesoramiento pastoral permanente. Te está dando la idea de que la iglesia, como ministerio, como comunidad terapéutica, si quieres llamarle, puede tener una extensión, ¿no es cierto?, en la comunidad a través de grupos de apoyo. Y todo el centro del módulo habla de la idea de grupos y cómo poder ayudarte a formar estos grupos. Así que Klimble es el que nos está ayudando en este sentido. Dice él que hay 5 tipos de grupos en la iglesia, pero en realidad hay muchos más, pero estos son los más populares. Son grupos de servicio, de acción. Esos tienen que ver con trabajo propio de la iglesia. Grupos de estudio, ¿no es cierto?, como pueden ser entrenamientos en libros de la Biblia, otros libros particulares, grupos de apoyo de inspiración, que son grupos también de soporte, especialmente grupos de mujeres. Hay grupos muchos que tienen que ver con la inspiración y de apoyo, grupos de crecimiento y grupos de terapéuticos de asesoramiento en momentos. Entonces, realmente el módulo se refiere mucho más a estos grupos de crecimiento en la iglesia, ¿no es cierto? Y te da varias ideas. Por supuesto, en el módulo, en la página número 110, habla, sin embargo, los grupos de crecimiento en la iglesia deben ser instaurados de acuerdo al crecimiento y la necesidad de casos. Bueno, en realidad se está refiriendo a los grupos terapéuticos y los grupos de asesoramiento. Esto es de lo que habla el módulo esta semana número 6 y la parte última del módulo. Así que las ventajas del cuidado y asesoramiento grupales. Ya lo sabes que siempre que hay intimidad en el grupo y grupos pequeños es mucho más productivo. Tienes personas que sufren el mismo problema, las mismas características, viven en el mismo lugar, etcétera. Hay características comunes, son más bien en este sentido problemas homogéneos, parecidos, paralelos el unos a los otros. También en este sentido habla de la creación de grupos para el crecimiento y la sanidad, y en este caso, bueno, tenemos que mencionar un poco de reglas del grupo, de éticas dentro del grupo. Es algo que las reglas pueden ser muchas y hay muchos materiales que tú puedes investigar más allá de este módulo, cuáles pueden ser las reglas de grupos de trabajo y de apoyo en la iglesia. Sin embargo, en todo sentido, las reglas las genera el mismo grupo, las crea el mismo grupo al ponerse de acuerdo en cómo vamos a funcionar. También es importante que el grupo se sienta seguro, que el grupo se sienta que hay una identidad de ellos, ¿no es cierto?, de esta manera, y que mientras más intensa sea la experiencia que ellos compartan, obviamente más intenso y más unido será este grupo, el vínculo que ellos tienen. También nos habla de 8 características en cuanto a un liderazgo que nutre, que desarrolla el crecimiento. Tiene que ver con que cuando tú trabajas en grupo, hablas con el grupo y siempre te diriges al grupo y todos los temas son del grupo. El problema de uno ya se convierte en el problema del grupo, no de esa persona individual. Todos los miembros del grupo tienen la oportunidad de participar. Siempre hay gente que quiere monopolizar o hablar mal o crees que sabe más, etc. Está en tus técnicas poder desarrollar de tal manera que todos participen igualmente. Un clima no amenazador, no de juicio, siempre, esto lo hemos dicho desde el principio del grupo, del curso. Sentimientos de calidez, de empatía, mucha atención prestada para todos y construir con las contribuciones del grupo. También dice variedad de grupos de crecimiento, y aquí presenta algunos principios también que tienen que ver con esto. El propósito fundamental de un grupo es crecimiento personal. O sea, una persona buena hay que hacerla aún mejor. Un cristiano nuevo, bebé, naciendo, que coma leche, hay que llevarlo a que coma carne, ¿no es cierto? Tú me entiendes. En este sentido, los grupos desarrollan el crecimiento personal. También el líder debe enfocarse en el grupo de modo que facilite el crecimiento paralelo hacia todos los miembros. El grupo se convierte en un instrumento en sí mismo. O sea, siempre que hablamos de desarrollo dinámica grupal, el grupo toma fuerza
y la fuerza del grupo es la que hace que alguien individualmente vaya cambiando. Pero esa persona ya se pierde en el grupo y es la fuerza del grupo la que le ayuda a cambiar. De ahí la importancia, por ejemplo, en algunos de los casos de ustedes que hablaban de adicciones de alcohol, adicciones a la sexualidad, etc. La fuerza de un buen grupo con un buen facilitador hace que todos puedan salir adelante. También a personas relativamente funcionales. Esto es muy importante. No puedes mezclar personas con diferentes enfermedades o problemas emocionales serios. De sí, no está en la iglesia la capacidad de atender grupos con personas de problemas de psicóticos, de psicosis, con problemas de esquizofrenia, por ejemplo, problemas de personalidad o trastornos de personalidad severos. Nada de esto realmente forma parte. Si vas a hacer un grupo de personas con incapacitados, bueno, tendrá que ser todos incapacitados, no puedes mezclarlos. Siempre es mejor lograr esa homogeneidad lo más posible. También que el grupo sea lo suficientemente pequeño. En realidad un grupo así, hablamos de 6 a 8 personas básicamente para que el grupo pueda realmente desarrollarse. Algunos llevan hasta 12 personas. Yo creo que 12 ya es mucho, pero como aquello de que siempre hay quienes no vienen y quienes faltan, de 6 a 8 personas puedes mencionar, y si quieres formar y lo cierras a un máximo de 12 personas. También habla un poquito de qué tipos de grupos te estaba mencionando, y habla de asesoramiento juveniles, preparación matrimonial, enriquecimiento personal, matrimonial, solteros, grupo de crecimiento intelectual, adolescentes, artísticos, ancianos, bíblicos, ecológicos. La lista es infinita. Tenía una experiencia, venía yo de una iglesia muy grande en Colorado, donde asistí ahí por 11 años. Había 1.600 grupos que se reunían todas las semanas. Así que te imaginas que la lista de la variedad de estos grupos son gigantes. Y tuve la oportunidad de manejar grupos de droga y alcohol, que es mi especialidad, por eso pude participar en esa iglesia. También se necesita que la persona que va a tener a cargo o facilitar el grupo, y que eres tú, quizás en última instancia, tiene que ser una persona muy madura en cuanto a tratar las personas, ¿no es cierto? Tiene que tener mucha ética, mucha simpatía, pero empatía también. Tiene que tener mucho tacto, ¿no es cierto? Una madurez en cuanto a las relaciones interpersonales. De lo contrario, podría ser un desastre. Saber también que la dinámica interpersonal del grupo, los métodos grupales, técnicas de facilitaciones, son materiales que tiene que prepararse. Este curso no te está preparando para eso, simplemente te lo están mencionando. Pero si tú te vas a dedicar a hacer dinámica de grupos, tienes que entrenarte en ser un facilitador para manejar esos grupos. Y así varias cosas. Del mismo modo, la supervisión continua, ¿no es cierto? En cuanto que alguien te supervisa a ti como facilitador, y tú supervisar a las personas cómo están yendo, cómo están trabajando, si esto está funcionando. Bueno, también grupos de crecimiento en diferentes etapas de la vida, y hay varias etapas allí que las puedes leer, desde prácticamente la niñez hasta la madurez y la senectud. Así que todas edades son pasibles de poder estar en un grupo homogéneo. También hay principios que puedes leer para que estos grupos funcionen mejor, y te presenta 7 principios ya en la página 118, y habla también de la congregación y del lugar de la predicación en este material. Así que es realmente muy interesante, te lo recomiendo. Lo debes hacer para el cumplimiento de tu curso. Entonces te quedan las lecturas de esto. La pregunta del foro es: ¿qué grupo harías en tu iglesia y por qué? Dame la racionalidad. En el foro compartamos esta pregunta y estas respuestas, y interactuemos unos a otros. En el diario, muy breve, te pediría entonces que reflexiones sobre estas 6 semanas como estudiante y como asesor en la práctica. Y bueno, tienes el trabajo escrito, que trato de minimizar quizás la tarea, pero es de gran importancia para tu grado final. Dios te bendiga. Nos estamos quizás viendo en un futuro. Espero lo mejor para ti, las bendiciones más grandes del Señor para tu vida, que sigas adelante en estos cursos de online con el seminario. Dios te bendiga y nos vemos. Hasta luego.